Continuamos con el desarrollo de ejercicios de la ley de Coulomb. Veamos el ejemplo número 2. Determinar la fuerza que actúa sobre las cargas eléctricas Q1 igual a más 1 por 10 a la menos 6 Coulomb y Q2 igual a más 2.5 por 10 a la menos 6 Coulomb, que se encuentran en reposo y en el vacío a una distancia de 5 centímetros. Bien, el problema nos da dos cargas que tienen el mismo signo. Las dos cargas son de signo positivo y nos dice que la carga Q1 tiene un valor de 1 por 10 a la menos 6 Coulomb y la carga 2 nos dice que tiene una magnitud de 2.5 por 10 a la menos 6 Coulomb. Bien, en este caso ya nos dan las unidades en Coulomb. Entonces no va a haber que hacer ningún tipo de conversión. Si nos diesen las cargas en microcoulomb o en nanocoulomb o milicoulomb, entonces sí tendríamos que convertir a Coulomb. Bien, entonces aquí tenemos una pequeña ventaja que ya nos dan las cargas expresadas en Coulomb. El radio que nos dan o la distancia de separación es de 5 centímetros. Eso sí lo tenemos que convertir a metros. Sabemos que 5 centímetros convertidos a metros es 0.05 metros, es decir, 5 por 10 a la menos 2 metros. Bien, y la constante K en el vacío es de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Aquí lo importante que tenemos que saber es que como las dos cargas son positivas, entonces de acuerdo a la primera ley de la electrostática, entonces cargas iguales, entonces experimentan fuerzas de repulsión. Es decir, la carga Q1 experimenta una fuerza de repulsión debido a la carga Q2 y la carga Q2 también recibe una carga de la misma magnitud Q1, pero también de repulsión, y vemos el sentido de cada uno de los vectores. Bien, entonces concluimos que entre estas dos cargas existen fuerzas de repulsión. Para calcular la fuerza de interacción entre las dos cargas eléctricas puntuales en reposo, aplicamos la ley de Coulomb. Ya sabemos que para calcular la magnitud de esta fuerza de repulsión en las dos cargas, entonces vamos a aplicar la ley de Coulomb. La ley de Coulomb nos dice que la fuerza eléctrica es igual a K, Q1 por Q2 por el radio al cuadrado. Luego sustituimos los datos. Si nosotros hacemos uso de una calculadora científica, entonces podemos encontrar la respuesta. Primero colocamos 9, exponente 9. Luego eso lo vamos a multiplicar por la carga Q1, que es de 1 por 10 a la menos 6. 1 por 10 a la negativo 6. Les hago esta demostración en la calculadora para que ustedes no tengan algún problema al momento de ejecutarla. Entonces por la segunda carga, que es de 2.5, exponente, uso esta tecla, negativo 6. Bien, eso nos va a dar un valor, aquí nos da en fracción, luego la convierto en número real, 0.0225, y eso lo voy a dividir entre, abro paréntesis porque recuerden que tengo que elevar la distancia al cuadrado. Ya convertido los 5 centímetros a metros, sabemos que es 5 por 10 a la menos 2. Entonces 5, exponente negativo 2. Eso cierro paréntesis y lo elevo al cuadrado. Ustedes pueden encontrar el 0.05 metros también y elevarlo al cuadrado, ¿verdad? Tal y como está en el problema. Yo lo estoy haciendo ahí utilizando números en notación científica. Entonces, si le damos igual nos dan 9. ¿Qué significa eso? Que el valor de esa fuerza de repulsión entre esas dos cargas es de 9 newton. Perfecto, entonces ya encontramos el valor, que este valor de repulsión en estas cargas es de 9 newton. Como las cargas son de signo positivo, entonces la fuerza es de repulsión, tal y como lo dice la primera ley de la electrostática. Pasemos a otro problema. En este problema nosotros vamos a ver de que no hay datos numéricos. Generalmente a veces en las olimpiadas de la física también nos presentan problemas donde solo hay que hacer un planteamiento teórico y no numérico. Por ejemplo, nos dicen que si la distancia de separación entre dos cargas positivas disminuye a la mitad, ¿cómo es la fuerza? Bien, nosotros sabemos que la fuerza para dos cargas eléctricas que están separadas a cierta distancia se calcula con la fórmula fuerza eléctrica igual a K, Q1, Q2 por la distancia al cuadrado. Pero ¿qué ocurre si a estas dos cargas, por ejemplo, le reducimos la distancia? Es decir, la reducimos a la mitad la distancia.
Bien, lo que vamos a cambiar en la fórmula es que la distancia entonces la vamos a dividir entre 2. Entonces nos quedaría que la fuerza prima eléctrica, es decir, la nueva fuerza eléctrica que vamos a obtener al reducir la distancia a la mitad, va a ser igual a K, Q1 por Q2, porque son las dos cargas siempre que están interactuando, pero ya la distancia entre 2 al cuadrado. Entonces nosotros podemos ya trabajar en base a esta fórmula. Entonces esto nos quedaría K, Q1 por Q2. Y como tenemos distancia entre 2 al cuadrado, entonces esto nos queda, el cuadrado afecta a los dos términos de la fracción. Entonces nos queda D al cuadrado como tenemos acá. Y 2 al cuadrado sabemos que es 4. Bien, aplicando las operaciones de fracciones sabemos que este 4 pasa a multiplicar. Por lo tanto nos queda aquí 4K, Q1, Q2 entre la distancia al cuadrado. Por lo tanto, entonces la fuerza prima eléctrica o la nueva fuerza eléctrica cuando la distancia se acorta a la mitad entre esas cargas va a ser de 4 multiplicado por K, Q1, Q2 por la distancia al cuadrado. Vemos que este término que está acá, K, Q1, Q2, distancia al cuadrado, es exactamente este mismo término que está acá, es decir, la fuerza eléctrica. Por lo tanto, vamos a decir que la fuerza prima eléctrica es igual a 4 veces la fuerza eléctrica. ¿Se entiende esto? Entonces, todo este término es como que tuviésemos la primera fuerza eléctrica que teníamos cuando la distancia era normal. Pero cuando la acortamos a la mitad, vemos que la diferencia es este 4 que tenemos acá. Por lo tanto, esto significa que la fuerza se cuadruplica cuando la distancia se disminuye a la mitad. Bien, también les pueden preguntar a ustedes qué pasaría con la fuerza si la distancia se duplica, es decir, que en vez de recortarla a la mitad, se aumente. Entonces ese ejercicio se los dejo de tarea para que ustedes lo puedan practicar en su casa y vayan haciendo este tipo de razonamientos que son sencillos, pero que es necesario que ustedes los vayan practicando para que vayan tomando más experiencia para los alumnos que vienen iniciando en este tema. Hagamos un problema más. Problema número 4. Dos cargas de positivo 4 microcoulomb y positivo 8 microcoulomb. Ya nos dicen que las dos cargas son positivas. Respectivamente están separadas por 12 centímetros. Determine la fuerza resultante que se ejerce sobre una carga de más 5 microcoulomb colocada en el punto medio de la recta que nos une. Bien. Aquí ya el problema ya se van haciendo un poquito más complejos, pero siempre son sencillos. Tenemos una carga 1 de 4 microcoulomb, tenemos una carga 2 de 8 microcoulomb y dice que en el centro, es decir, la distancia de separación entre la carga Q1 y Q2 es de 12 centímetros, pero en el centro se coloca una carga de más 5 microcoulomb. Quiere decir que la distancia de separación entre Q1 y la carga que se puso en el centro es de 6 centímetros, al igual que la carga Q2 con la carga que se puso en el centro, que la vamos a denominar Q3, también va a ser de 6 centímetros. Entonces hay que tener cuidado con ese dato. Bien, tenemos que leer bien el problema. Dice que determine la fuerza resultante que se ejerce sobre la carga de 5 microcoulomb, es decir, la carga que está en el centro, colocada en el punto medio de la recta. Sobre esta carga es que tenemos que ver la acción de la fuerza. Esta carga va a recibir una fuerza debido a la acción de la carga Q1 y también va a recibir una fuerza eléctrica debido a la acción de la carga Q2. Entonces sobre esta fuerza es que tenemos que representar los vectores. Bien, si nosotros hacemos interactuar la carga Q3 con Q1, entonces ¿qué es lo que nos va a ocurrir? Aplicamos la ley de Coulomb, la fuerza que experimenta la carga 3 debido a la acción de la carga 1, por eso lo coloco F de 3,1, esto significa la fuerza que experimenta la carga 3 debido a la acción de la carga 1 es igual a K, Q1, Q2 entre la distancia al cuadrado. Bien, colocamos los valores. Ya sabemos que K es 9 por 10 a la 9 newton cuadrado, metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Colocamos los valores de las dos cargas. Q1 es 4 microcoulomb, entonces 4 por 10 a la menos 6 coulomb. No olviden que microcoulomb es 1.0 por 10 a la menos 6 coulomb. Multiplicado por el valor de la carga que estamos estudiando, que es 5 por 10 a la menos 6 coulomb, entre su distancia al cuadrado. Como la distancia es de 6 centímetros, entonces sabemos que 6 centímetros es 6 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado, o 0.06 metros al cuadrado. Ese resultado nos va a dar entonces 50 newton.
Por lo tanto, cuando interactúa la carga Q1 con la carga Q3, como es una fuerza de repulsión, entonces aquí aparece un vector de 50 newton que representa 50 newton. Este vector es el resultado de la fuerza de repulsión entre la carga Q1 y Q3. Ahora veremos el resultado de la fuerza de interacción entre Q2 y Q3. ¿De acuerdo? Entonces, como son cargas positivas, entonces el vector resultante va a ser una fuerza de repulsión hacia la izquierda. Veamos qué dato nos da. Aplicamos nuevamente la ley de Coulomb. La fuerza que experimenta la carga Q3 en relación a la carga Q2 es igual a K Q1 Q2 entre la distancia al cuadrado. Sustituimos los valores, vemos que la carga Q2 es de 8 por 10 a la menos 6 microcoulomb y la carga Q3 es de 5 por 10 a la menos 6 coulomb, y eso dividido entre 6 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado, que es la distancia de separación. Si aplicamos eso en nuestra calculadora nos da que es de 100 newton. Ok, entonces tenemos nuevamente dos vectores que los podemos representar en un plano cartesiano. Este es el primer vector, que es de 50 newton, y para la izquierda viene un vector que es de 100 newton. ¿De acuerdo? Esto es lo que estamos representando. Colocamos nuestro plano cartesiano en la carga que estamos estudiando, en el centro de la carga que estamos estudiando. Entonces, cuando tenemos esto, representación, un vector a la derecha y un vector hacia la izquierda, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la suma algebraica de esos vectores. Por lo tanto, la fuerza resultante va a ser igual a 50 newton que están para la derecha, entonces positivo, menos 100 newton porque estos están dirigidos hacia la izquierda. Estos serían los menos 100 newton y estos serían los 50 newton. Negativo 100 newton porque están para la izquierda. Estamos hablando de este vector. Si hacemos esa operación nos va a dar negativo 50 newton. O en términos de valores absolutos, tal y como se expresa la ley de Coulomb, serían 50 newton pero dirigido hacia la izquierda. Eso significa este signo negativo, que la fuerza resultante está dirigida hacia la izquierda. Entonces hemos encontrado la fuerza resultante que actúa sobre la carga Q3 debido a la interacción de dos cargas, una carga Q1 de 4 microcoulomb y una carga Q2 de 8 microcoulomb.